Se debe de que aquí enviamos el vínculo. ¿Se escucha ahí? A ver, Sí. hola, hola a todos, buenas noches, si están por allí, como si fuera una sesión espiritista, ¿verdad? ¿Están allí? ¿Alguien me escucha? Si pueden, por favor, y poniendo, ya saben, en los comentarios, chicos, y si nos escuchan, los que se vayan uniendo a la transmisión. Hola, 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 parece que solo aparece aquí dos. A ver, permítanme. Vayan saludando, chicos, por favor, en el chat para que sepamos que todo está en orden, que nos escuchan, que se ve bien, que son tan amables. Bueno, pues en vivo ya estamos, pero parece que no hay ahorita alguien que quiera estar comentando o saludando. Déjenme ver. Está tardando. Ok, sí, mira, ya salió tu saludo. Ok. Bueno, pues vamos a dar comienzo, ya que conforme se vayan uniendo, pues ya vamos aquí a estar saludando. Pues muy buenas noches o buenas tardes o buenos días en el horario que estés viendo esta transmisión. Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. El día de hoy con un tema pues reciente, muy, muy reciente, y que posiblemente les parezca extraño, ¿no? Que toquemos este tema en el canal, ya que normalmente nos enfocamos a la Biblia como tal, como texto. Sin embargo, bueno, ustedes saben que también me gusta traer este tipo de temas que son o que pudiesen llegar a ser de índole religioso también. Entonces, estuve platicando con Andrés, que está aquí, que si no lo conocen, se los voy a presentar. Andrés Toledo, él está en el canal que se llama así como dice ahí en su nombre, Rivera del Jardín. Entonces, para que cuando termine este video, pasen a su canal a suscribirse, porfis, porque tiene temas muy interesantes respecto al judaísmo, el judaísmo laico, el judaísmo en general. Él tiene mucha información al respecto. Y también nos acompaña Javier Ortiz, que como les puse en la descripción, es licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo están, chicos? Saluden aquí el público. Hola, un saludo a todos los que nos escuchan y los van a escuchar en diferido. Pues espero les guste esta plática que sí se relaciona un poco con la Biblia, ¿no? Al final de cuentas, el Estado de Israel pues se encuentra geográficamente en el lugar que dio origen a la Biblia, entonces pues puede ser, ¿no? De interés actual y contextual, ¿no? Para los estudiosos de ciencias bíblicas, religiones comparadas, etcétera, etcétera. Ok, Andrés, aquí sí puedes saludar a los compañeros para que te conozcan, los que no te conozcan. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Norma, y a Javier nuevamente. Sí, es un tema que tiene de todo. El día de hoy tiene cosas sociales, políticas, religiosas. Hay un global que afecta a todo el mundo, por lo menos, incluso incluso las comunidades que están fuera de Israel también se han visto afectadas. Entonces, es un tema bastante interesante y es contingente, así que gracias por estar acá presente. Y a los que van a ver en diferido también. Gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Y efectivamente, pues también como lo decía ahorita Javier, sí tiene mucho que ver con la Biblia, la verdad, porque el Estado de Israel, bueno, más bien toda la historia de la Biblia gira en torno al pueblo de Israel, prácticamente, ¿no?
Entonces, no, tal vez no es la nación o el estado como tal, pero proviene mucho de ahí. Permítanme un segundito. Una disculpa, ya saben que tengo aquí a mis hijos y tenemos algunos problemitas. Pero sí, a los que nos vean de indiferidos, posiblemente hayas escuchado un poco de estos conflictos y quizá cuando veas este video ya haya pasado en sí el conflicto, esperemos que pase pronto, pero igual Javi nos va a compartir información que nos va a ayudar mucho para entender cómo es la política en el Estado de Israel y el por qué está pasando esto recientemente. Entonces, también si ustedes que nos están escuchando ahorita en vivo quieren ir dejando algún comentario o alguna pregunta conforme vaya dándose la charla, también siéntase con la libertad en lo que sea posible, tanto Andrés como Javier y yo, podríamos estar ahí conversando un poco. Entonces, dice, por ejemplo, es preocupante lo que pasa en el Estado. Pues sí, es preocupante y vamos a ver qué tanto pudiese afectar incluso internacionalmente, ¿no? Entonces, pues, si no hay problema, pues si quieres iniciar, Javier, con la presentación. Ay, se fue. A ver, a ver. Ahí ya está, ¿eh? No te escuchas. Ahí, no le he puesto el audio. Una disculpa. Okay, no te preocupes. Bueno, pues ahí ya se ve la presentación. Vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona el sistema político de Israel. Vamos a ver más o menos cómo son las elecciones, cómo se organizan y para poder entender como un antecedente qué es lo que sucedió recientemente con una reforma al Poder Judicial en el Estado de Israel, que es lo que ha provocado protestas masivas en las últimas semanas. Entonces, pues dar esta información pues es vital para poder entender el contexto, ¿no? Sí, Javier, permíteme un poquito. Se me pasó a Sí. comentar. Como ustedes saben, a los que nos están oyendo, en este espacio, aunque tal vez no puedan estar de acuerdo conmigo o yo no pueda estar de acuerdo con ustedes o con los invitados, me gusta fomentar el respeto, ¿no? El respeto a la otra persona. Entonces, yo quisiera que si llegase a, bueno, más bien les aviso que si hay comentarios ofensivos para cualquier religión o para cualquier etnia en este chat, van a ser eliminados y bloqueados. Entonces, ahí por fin les pido que seamos respetuosos con nuestros comentarios. Entonces, pues ya, están advertidos, ¿no? Todos en paz y amor. Ok. Bueno, pues les comentaba que para poder entender lo que está sucediendo en Israel, pues hay que entender un poco cómo se organizan las elecciones, cómo son el proceso para las leyes en Israel, cómo es la elección, por ejemplo, de un primer ministro y cómo se hace para pues, poner una reforma a las leyes que tiene el Estado de Israel. Pues como un antecedente, pues hay que entender primero que el Estado de Israel se compone muy parecido a nuestras naciones, que son tres poderes, pues como tal el Parlamento, que es conocido como la Knesset, es como una asamblea, se puede traducir del hebreo al español como una asamblea, que se compone de 120 miembros que son elegidos de forma pues democrática, ¿no? A través del voto como suele ser en otros países. Y este número 120 es debido a que se inspiran un poco en la gran asamblea de 120 sabios que se componían en el antiguo Israel. Y es por eso que cuando se constituye el Estado de Israel en 1948, pues deciden nuevamente recuperar este mismo número de miembros. Pues hay un primer ministro que se elige por una coalición de partidos
Allí en el Estado de Israel como tal, tú lo que haces no es votar por un candidato, es decir, no votas tú por un diputado, no votas tú por un primer ministro, etcétera, sino que más bien votas por los partidos que compiten en las elecciones, y los que tengan ya, se dividan los números de votos, pues son los que van a acceder a la Knesset, al Parlamento. De tal forma que si un partido tiene menos de un 3% de los votos, pues simplemente no entra, no llega a ocupar ningún espacio en el Parlamento. Y es por eso que pues hay muchos partidos en el Estado de Israel, muchos mini partidos, ¿no? Como se les suele llamar. Algo que pues, por ejemplo, en México, los que somos de México, pues afortunadamente no están así, ¿va? Hay muy pocos partidos y pues está como muy segmentado, ¿no? Hacia cuáles son las tendencias. O sea que hay más partidos que aquí en México. Sí, hay bastantes partidos, de tal forma que hay partidos que compiten muchas veces en las elecciones, pero muchas veces pues no obtienen ningún asiento. Otros obtienen nada más un asiento en el Parlamento, de tal forma que pues puede haber varios partidos en el Parlamento, y ahorita les voy a enseñar cuáles son los que están actualmente. Okay. Entonces, lo que pasa en el Estado de Israel es de que cuando ya se eligen, se demuestran los resultados, se escogen ya el número de 120 miembros, dependiendo de los partidos que llegaron al Parlamento, se intenta conformar un gobierno de coalición en el cual se logren 61 diputados, por así decirlo, o parlamentarios. ¿Y por qué 60? Porque la mitad de 120 es 60. Entonces tiene que tener la mayoría más uno para poder generar un gobierno de coalición. Y de esta forma, este gobierno de coalición pues es el que representa la mayoría y son los que van a ocupar el cargo de los distintos cargos ejecutivos. Entre ellos el primer ministro, los de diferentes ministerios de salud, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Son los que se van a repartir esos cargos. Okay. Entonces, esta forma de administrarse electoralmente también le ha generado ciertos problemas al Estado de Israel. También, en cierta manera, uno lo ve en positivo, pero también tiene sus desventajas, porque ¿qué pasa cuando una coalición no llega a generar un consenso, es decir, la mayoría más uno? Lo que sucede es de que pues tienden a haber muchas elecciones constantemente, y es lo que ha sucedido en Israel en los últimos años. La elección del 2015 al 2019 pues se dio en el lapso correspondiente, que son de 4 años, que es lo que dura un gobierno de coalición. Sin embargo, en ese mismo año, como no se logró esa coalición mayoritaria, 60 más 1, pues se tuvieron que hacer nuevas elecciones, y después ese gobierno que duró solamente un año, entonces volvieron a hacer otras elecciones. El siguiente duró también nomás un año porque no pudo generar un proceso de coalición, y así. Entonces en los últimos años ha habido bastantes elecciones. Por ejemplo, en 2019 al 2022 pues ha habido cuatro elecciones, cuando pues en teoría nomás debe haber una sola elección, ¿verdad? Con un gobierno que dure 4 años. Entonces eso es lo que ha sucedido en el Estado de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que no se pueda generar un gobierno de coalición? Esa es la función que tiene el presidente de Israel, que es el Isaac Herzog, que es el presidente actual, que llegó en el 2021. Entonces, la función de él es meramente simbólica, sin embargo, tiene una función que es muy importante. Realmente él no ocupa el cargo ejecutivo, más bien es el cargo como de designar al primer ministro más apto. Lo que él hace es entrevistar a los diferentes líderes de los partidos que llegaron al Parlamento, y él va a escoger cuál es el primer ministro más apto, dependiendo de varios exámenes y aptitudes que se les piden. Y lo que tienen esos líderes de partidos es conjuntar a los diferentes, tratar de convencer a los diferentes líderes de los otros partidos para juntar esos 61 votos que les mencionaba. Si en caso dado que algún primer ministro que designó el presidente de Israel no consiguiera esos 61 votos, lo que pasa es que le puede pedir una prórroga bueno, tiene un lapso de 28 días. Si no logra eso, puede pedir una prórroga de 14 días. Si en esos 14 días no consigue también juntar esos 61 votos,
Lo que pasa es de que el presidente puede designar a otro líder de otro partido, el cual le va a encargar que pues consiga nuevamente ese gobierno de coalición. Si pasa los 28 días, pide prórroga otros 14 días y tampoco se logra, el presidente de Israel, perdón, puede designar a otro líder de un partido como primer ministro, pero si este ya no consigue absolutamente nada, pues puede el presidente de Israel nuevamente llamar a elecciones. Entonces lo que ha sucedido recientemente en Israel, que no se ha logrado como generar un consenso mayoritario, por lo cual pues ha habido muchas elecciones debido a esta función que tiene el presidente de Israel y debido pues a que no hay una coalición mayoritaria que pues, pueda conseguir el apoyo, ¿no?, de la mayoría del Parlamento. Ok, Javi, mira, nos dejan una primera pregunta. Dice, ¿cuántas veces un político puede ser primer ministro en Israel? Mira, pues se puede ser varias veces, sin embargo, no de forma, ¿cómo se dice?, consecutiva. Ahorita vamos a ver precisamente que el actual primer ministro de Israel es el que tiene récord en mayor lapso a cargo del gobierno de Israel, pero lo ha tenido no de forma consecutiva, sino que ha habido lapsos en los que no ha estado en el gobierno, ha vuelto después, pues sin embargo sí puede estar bastante tiempo, ahorita como vamos a ver más adelante. Ok. Y bueno, pues estas fueron las últimas elecciones que hubo, fue en diciembre de 2022, y como podemos ver, pues aquí son algunos partidos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos los que lograron tener al menos un asiento. El que obtuvo menos pues fueron 400 y es el partido de Abodá. Sin embargo, pues vamos a ver que en estos 120 asientos pues hay una coalición mayoritaria que es el del partido Likud, que es el partido del actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que pudo lograr un acuerdo de coalición con otros partidos, pues se le conoce como el gobierno de coalición más conservador, más religioso en el gobierno de Israel, porque ha hecho coalición con partidos que son de tendencia, por un lado, del judaísmo más ultraortodoxo, pero también del sionismo más religioso que hay en el Estado de Israel. Todos los partidos que gobiernan actualmente, que es el partido Likud de Benjamin Netanyahu, que es un partido que se define como liberal, algo por el estilo. El partido Shas, que es un partido de sefardíes ultraortodoxos, que se llama Shas, que es como el acrónimo de Guardianes de la Torá. Otro partido que se llama Casa Judía, otro partido que se llama Judaísmo Unido por la Torá, y finalmente un partido que se llama Sionista Religioso, y son los que tienen actualmente la coalición, y son los que actualmente están gobernando, y se separaron, pues cada uno se le dio un pedazo del pastel, ¿no?, en el poder ejecutivo del Estado de Israel. Ok, oye Javier, una pregunta. ¿El partido de Netanyahu, que dijiste Likud, Sí. también es religioso? Porque entendí como que religioso y luego como liberal. Sí, lo que pasa es que haz de cuenta que el partido de él, Benjamin Netanyahu, es un partido liberal, conservador, o sea, pero no es religioso. Vamos a decirlo, si podamos hacer el similitud, es como el Partido Republicano en Estados Unidos, algo por ahí por el estilo, ¿verdad? Pero versión judía. Sin embargo, los otros partidos sí son partidos que sí se autodenominan como de judaísmo, que defienden el judaísmo, la tradición de la Torá, etcétera. Y también se denominan como sionistas, ¿no? Son partidos pues ultranacionalistas que defienden el Estado de Israel a capa y espada, pero también se le conoce como unos partidos en los que tienen muchas críticas a los movimientos LGBT. Entonces se le conoce a este gobierno de coalición como que el gobierno de coalición más duro, por así decirlo, una línea más dura, ¿no? Hacia otras tendencias que tienden a ser más progresistas o más abiertas hacia la posmodernidad, hacia los movimientos LGBT, feminismo, etcétera, ¿no? Entonces esta como que es el gobierno de una línea más dura, más conservadora, sobre todo por el lado desde lo religioso. Sin embargo, el partido de Netanyahu sí es un partido que se puede definir laico, pero pues liberal de tendencia sionista, ¿no? Al final de cuentas.
Ok, lo que pasa es que llegué a escuchar así ese término de como eran que el gobierno, más como de ultraderecha, que ha tenido. Se conoce como ultraderecha, ajá. Okay. Sin embargo, pues es que esos términos de mi derecha izquierda casi no los uso porque a veces tiende como a confundir un poco. Como estamos hablando aquí del sionismo, como tal, pues no entra en ninguna de esas dos categorías, entonces trato de definirlo más como conservador, sionista, más religioso, etcétera, ¿no? Pues para que se pueda entender. Okay. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu, yo lo dije que se maneja como liberal porque es una tendencia económica liberal, conservadora. Okay. Entonces, por eso. ¿Quieres comentar algo o decir algo hasta aquí? Sí, complementar un poco que, como dice Javier, el Likud es como un conservador liberal que trata de manejarse con alianzas con liberales y en este caso su alianza que hizo en diciembre, que yo creo que Javier lo va a mencionar, en diciembre del año pasado con el Chas y los partidos más ultraortodoxos para poder ganar las elecciones en su momento como alianza. Y eso trajo problemas que se están reflejando también el día de hoy, porque el Likud ha intentado, vuelvo a repetir, estar en ambos lados, pero los ambos lados no se llevan. El lado secular no se lleva con el lado muy religioso. Entonces, eh, digamos que empezó a tirar dulces a ambos lados y ahora ambos lados están recogiendo los dulces y están de querer bajar lo tenso que tenían ya los movimientos liberales dentro, religiosos liberales y seculares, aumentó también este tema. Y bueno, es una de las tantas causas que provocó el descontento del día de hoy y es porque también una parte ultraconservadora eh, está pidiendo más poder y eso está provocando problemas. Y ahí viene todo un tema judicial que tienen que ver con estos juegos de poderes, estos juegos de yo te doy, pero tú me das esto y los problemas que estamos trayendo. Pero no quiero irme para allá porque Javier está en la introducción que está bien bueno. Sí, no, está perfecto lo que mencionas, Andrés. Es el partido de Benjamin Netanyahu, es un partido que ya lleva bastantes décadas, como podemos observar aquí en la pantalla, porque Benjamin Netanyahu pues ha sido el líder de este partido y pues ha sido, pues independientemente nos caiga bien o caiga mal, pues ha sido muy habilidoso, ¿no? Porque sí se ha mantenido en el poder pues bastante tiempo, de la forma como mencionaba Andrés, de que por un lado se trabaja con un lado, después trabaja con otro, y esta forma pues es lo que la ha mantenido sujetarse, ¿no? De cierta manera en los distintos periodos en los que ha estado. De forma tal que en total pues tiene más de 15 años en el cargo Benjamin Netanyahu. Pero como le menciono, no de forma consecutiva, sino que de forma, pues a veces se ha ido del cargo, después ha vuelto. Sin embargo, el último año, 2022, no estuvo él en el poder, estuvo otro primer ministro que se llama Naftali Bennett. Sin embargo, ese gobierno pues también perdió cierto apoyo y lo que provocó es de que hubiera nuevas elecciones en diciembre del año pasado. Entonces, Benjamin Netanyahu pues también ha sido muy, muy habilidoso en ese sentido para mantenerse tantos años, ¿no? en el cargo. Sin embargo, pues debido a las últimas problemáticas que ha tenido el Estado de Israel, sobre todo en su composición de gobierno de coalición, es lo que ha llevado a Benjamin Netanyahu pues, en presentar una iniciativa de ley que le otorgue de cierta manera mayores ventajas y mayores alcances, ¿no? Para poder seguir manteniéndose en el cargo. Una de ellas, pues, fue que presentó una iniciativa de ley en la que se crearía una Guardia Nacional que estaría a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta Guardia Nacional, pues, es distinta a las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel. Y muchos de los opositores de Benjamin Netanyahu, pues, lo criticaban porque decían que de cierta manera esta Guardia Nacional, pues, era como una especie de milicias que lo único que harían, pues, sería como darle, de cierta manera,
una milicia privada a Benjamin Netanyahu y a su ministro de Seguridad Nacional, que no, pues, no rendiría cuentas a nadie, ¿no? Porque, como vamos a ver más adelante, la reforma que él proponía, aparte de esta, era quitarle ciertas atribuciones al Poder Judicial, de forma tal que, pues, tanto la Guardia Nacional como las otras reformas podrían mayor poder al primer ministro y todo su gabinete, pero en retrimento del Poder Judicial. Entonces, en el Estado de Israel, para poder apurar una ley como estas y la reforma, pues no es como en nuestros países, que muchas veces se necesita como 2/3 partes del Congreso para modificar la Constitución, porque el Estado de Israel no tiene Constitución como tal, más bien tiene leyes. Y lo que hacen ahí es más bien como pasar, como le llaman, como 3 lecturas o 3 votaciones seguidas de mayoría simple para que puedan modificarse esas leyes. Aquí uno de lo que mencionan los analistas con respecto a esta modificación de la ley y de la reforma judicial es de que Benjamin Netanyahu en 2020 pues fue imputado por cargos de corrupción. Entonces, de cierta manera, pues él empezó a ver al Poder Judicial como un obstáculo, ¿no? Que le impedía a él seguir manteniéndose en el poder, de forma tal que ahora que ya volvió al poder, pues él propone una reforma judicial que le quita atribuciones y, pues, de cierta manera quitarse ciertos cargos y estorbos, ¿no? En su afán, ¿no? De seguir como siendo primer ministro. Sin embargo, pues estos cargos aún no los mantiene. No se la ha quitado a él de su función como primer ministro. Sin embargo, pues se prevé que en los próximos meses, pues cuando ya se le impute, cuando ya se le inicie un proceso, pues van a tener que destituirlo. Y esa es la función que toma el fiscal general, o procurador general de allá del Estado de Israel, que es el que tiene la facultad de destituir al primer ministro cuando pase ese tipo de cosas, ¿no? Por cargos de corrupción, etc. Y pues él lo que quiere también Netanyahu, pues es modificar esas leyes, esa función que tiene y facultades que tiene tanto el Poder Judicial como el fiscal general, para él, pues, librarse de esta manera, ¿no? Todos esos cargos que le imputan. Okay. Entonces, ¿de qué va la reforma? Así a grandes rasgos. El primero es de que debilita la Suprema Corte, cuyas objeciones o anulaciones o cualquier ley que puedan ser rechazadas por mayoría simple del Parlamento. Esto quiere decir que, pues, si por ejemplo hay una resolución de la Suprema Corte del Estado de Israel, el Parlamento puede vetar, es decir, puede rechazar esas resoluciones. De cierta manera, pues le otorgaría mayor poder al Parlamento, no tanto a la Suprema Corte. Como recordamos, allá en el Estado de Israel, el Parlamento y el Poder Ejecutivo trabajan de forma conjunta. Entonces, si le quitas tu poder o un contrapeso, que es el Poder Judicial, y se lo das al Parlamento, pues carga de cierta manera la balanza hasta este lado, ¿no? Entonces, eso es lo que se comenta, que es debilitar la Suprema Corte de allá. El segundo punto es que daría control al gobierno del comité, el que designa magistrados, que son jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, pasando por otorgar al Parlamento el poder de anular las decisiones de esta Corte. Como en México eso sucede o creo también en Chile, no sé cómo sea allá. Sin embargo, acá, por ejemplo, es conocido que es el presidente el que manda una terna al Congreso de 3 ministros o 3 jueces que van a ocupar el cargo de la Suprema Corte. Ya lo que hace el Senado y el Congreso, pues, es votar por alguno de esos, ¿no? De esa terna que mandó. Entonces, de cierta manera, el Ejecutivo y el Legislativo aquí en nuestros países designa a los jueces y magistrados del Poder Judicial. En el Estado de Israel no sucede así. Allá se escogen de otra forma. Pero esta reforma lo que haría sería darle precisamente esa facultad al Parlamento de designar a los magistrados y jueces. Cosa que allá se ve mal porque, pues, la función del Poder Judicial es ser contrapeso al Parlamento y este caso al primer ministro. Es como que ser juez y parte. Algo así, será como ser juez y parte, sí. ¿No? Okay.
Y el tercer punto, que es el más importante y el que se le conoce como que esta reforma está hecho como a la medida de Benjamin Netanyahu, es de que quita al procurador o fiscal general la autoridad para destituir al primer ministro por incapacidad moral y resta facultades a los consejeros legales de los ministerios de Estado. O sea, de esta manera, pues el fiscal general ya no tiene atribuciones para destituir a un primer ministro que está imputado por cargos de corrupción. Entonces, por eso se dice que pues esto realmente Benjamin Netanyahu lo propuso para quitarse de encima, ¿no? Al Poder Judicial y al fiscal general, que depende precisamente del Poder Judicial. Porque acá, por ejemplo, en México, la Fiscalía General de la República depende del Ejecutivo. Bueno, no depende, más bien el fiscal es nombrado por el Ejecutivo, ¿no? Pero se supone que es autónoma la Fiscalía. Eso allá en Estado de Israel, pues sí es totalmente autónomo, porque no es el Ejecutivo el que nombra fiscal. Y de esta manera sería quitarle una atribución al fiscal general del Estado de Israel para poder destituir a un primer ministro. Entonces, lo que sucedió con todas esas reformas y cambios a las leyes es de que pues sucedieron protestas, mucha gente pues no estaba de acuerdo, ¿no? Protestaban porque pues no les gustaba que se le quitara atribuciones al Poder Judicial. La gente incluso protestaron algunos, personas que están prestando su servicio militar, porque en dado caso de que se apruebe todo esto, pues algunos se pasarían a la Guardia Nacional que Benjamin Netanyahu propone, y muchos protestaron porque no querían prestar su servicio militar para esa milicia privada, de cierta manera, ¿no? Que no le rendiría cuentas más que al primer ministro y al ministro de Seguridad Nacional. Y pues en ese lapso de tiempo en el que hubo protestas, hubo bastantes disturbios en Israel, pues Benjamin Netanyahu anunció una pausa para que de cierta manera pues hubiera negociación política con las otras fuerzas políticas, etcétera. Y pues en ese lapso también Benjamin Netanyahu acusó a los opositores de él de promover una guerra civil y una ruptura de la nación, porque él menciona que él, de cierta manera, pues como todo populista que es, él se ve como el representante del pueblo y todos los demás pues son como conservadores o gente que simplemente está en contra de sus reformas, ¿no? Entonces, lo que pasó ayer, precisamente, fue que él pausó esta reforma para tratar de ganar tiempo y negociar con otras fuerzas políticas para tratar de cierta manera, pues algunas modificaciones, ¿no? De forma tal que la reforma judicial que él propone, pues no sea tan radical y pues pueda ser un tanto light, ¿no? Sin embargo, pues si se alarga mucho el tiempo, pues se le puede venir el tiempo encima a Benjamin Netanyahu y pues sí puede eventualmente pues ser destituido por las imputaciones por corrupción que les mencionaba. Okay. Y bueno, sucedió también el día de ayer, o creo que fue el fin de semana, que el ministro de Defensa, que es otro ministro, pues dijo, no, pues hay que parar esta reforma, no hay que seguirle. Y lo que sucede es que Benjamin Netanyahu pues cesó o lo despidió, por así decirlo, Lo a destituyó. ministro, lo destituyó, que se llama Yoav Galant, y había dicho públicamente el sábado que por el bien del Estado de nuestros hijos debemos frenar este proceso legislativo. Y pues lo destituyó Benjamin Netanyahu por ser un disidente dentro de su propio gobierno, ¿no? Y bueno, y esta es otra última diapositiva en la que pues también fue un tanto polémica dentro de todo esto, pero que no fue tan conocida, que había unos del partido más religioso en el Parlamento israelí que propusieron una ley que tipificaba como delito compartir el evangelio, o sea, como una censura hacia las otras facciones religiosas, ¿no? Que en este caso es el cristianismo. Sin embargo, pues posiblemente esta no pase, sin embargo, pues fue un tanto pues polémica en ciertos círculos católicos sobre todo. Sí, lo que quieren ahí es, perdón, antes que finalice con la presentación, para agregar en ese punto, quieren fortalecer y agravar más la ley que ya existe en Israel sobre la prohibición de hacer predicaciones en las calles, ¿no es cierto? Hablando de cristianismo en la calle, de la vía pública, que está prohibido. Quieren ir un poco más allá y que esté cerrado, que no se puedan abrir iglesias en realidad.
en lugares que estén cerca a barrios judíos Barrios judíos, ortodoxos. exactamente. Sí, y pues bueno, pues esta es la bibliografía por si ustedes quieren pues checarlo por su propia cuenta, ¿no? Ahí les tengo todos los links y pues para que vean que lo saqué también incluso de medios de comunicación israelíes. Y pues sería todo. Ok. Fíjate que efectivamente yo sí vi lo de la noticia esta de que querían, bueno, yo lo vi así, no, que quieren castigar con cárcel el de que prediquen el cristianismo en las calles. Y justamente Andrés me dijo, de hecho por eso decidimos también hacer este programa, porque me dice, es que ya está prohibido el proselitismo. Yo, ay, ¿a poco sí? No sabía. Dice, sí, nada más está como agravando la ley que ya existe. Y es que muchas veces no sabemos de eso, pues yo no sabía que estaba prohibido predicar, porque pues yo he visto que ahí conviven las tres principales religiones abrámicas, pues no en paz, pero sí ahí están, ¿no? Eh, entonces sí me sorprendió eso que me Sí, dijo. lo que sucede es que está prohibido ya hace un par de décadas el tema de la predicación en la calle para evitar problemas de conflictos en la vía pública. En sí, el judío que es más religioso no hace mucho esto, prácticamente no existe. Entonces, para evitar cualquier problema, desorden público o luchas entre las creencias, se evitó eso, pero no está prohibido construir iglesias, pero sí está, entre comillas, prohibido, para evitar nuevamente problemas, construir dentro de barrios ortodoxos o cerca de los barrios ortodoxos. Y lo que quieren hacer los partidos, y aquí entramos ya en el tema que estabas poniendo, Javier, hay una presión de los movimientos más religiosos, más extremos, sobre Netanyahu, eh, de aplicar ciertas leyes que afectan también a los seculares. Es decir, ya han habido problemas entre líneas liberales y seculares en Jerusalén con la línea ortodoxa, donde había un sector que se le designó a las comunidades reformistas o liberales para que pudieran hacer su oración en el Kotel, en el Muro del Lamento, en una sección apartados para ellos muy pequeña. Y los líderes religiosos ultraortodoxos no respetaron ese dictamen y fueron a quitarle esa sección a estos movimientos porque comparte con mujeres. Entonces hubo un conflicto ahí y el Estado de Israel cedió y le volvió a dar nuevamente el poder a los partidos más ultra religiosos, y hubo un problema y un conflicto que hasta el día de hoy está latente, de la misma forma el conflicto que tienen con las mujeres del muro, que se llama la Neshot Kotel, que se les prohíbe hacer su servicio de manera como ellas desean hacerlo, y tienen problemas, ¿no es cierto?, con ese mismo tema. Entonces, eso es parte del conflicto secular versus religioso, y el lugar y lo religioso cada vez, o lo ultra religioso, no sé si es ultra religioso, los jaredí ultra ortodoxos, y cada vez presionan más para tener más poder y más control sobre todo ese ámbito. ¿Cuál es el problema? Es que le van quitando lugar también a la persona que es secular, ¿no es cierto? A la persona o que tiene un concepto de judaísmo distinto, más liberal, y también le están quitando cada vez más lugar. Entonces hay una presión ahí, y ahí afecta obviamente al movimiento cristiano, afecta a los barrios armenios, y es como un control monopólico sobre el ámbito religioso. Ahora, eso también tiene la cuña, que Javier me puede corregir si me equivoco, de este judío ortodoxo que estaba en el Estado y fue sacado por corrupción, por temas de dinero, que era un líder de los partidos ortodoxos, y que coincide, ¿no es cierto?, con los casos de acusación de corrupción de Netanyahu, que él lo niega, pero ahí está el proceso, y también está esta persona que fue destituida, y están obligando a Netanyahu, o están presionando a restituir a esta persona. Todo esto coincide con las reformas judiciales.
Entonces estarían quitándole poder al veto del Poder Judicial, el veto que puede hacer sobre los ministros, las personas que designen en cargos importantes. Y si lo logra hacer, esta persona que fue destituida pueden volver nuevamente a instituirla dentro del cargo importante que tenía en la parte económica. Y obviamente Netanyahu queda libre de lo que se está acusando, porque el Poder Judicial no tendría la autoridad para llevar a cabo el tema de el tema de las demandas contra la corrupción. Y eso, por último, que Javier también lo mencionó súper bien, el tema del se me fue. Bueno, se me fue. Pensé en otra cosa, se me fue. Bueno, el tema que la gente secular sale a las calles porque se da cuenta que le están quitando un contrapeso al poder actual. Es como si acá en Chile está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Si sacan la Cámara de Senadores, quedamos solamente con la Cámara de Diputados. Entonces, se quita un control sobre la Cámara de Diputados cuando algo que está legislado está mal o que le falta algo. Entonces, a quitar el contrapoder, pueden aprobar cualquier cosa sin necesidad que alguien los pueda vetar. La guardia, ahora me acuerdo, de la guardia esta que se quiere crear Netanyahu sobre una especie de ejército propio, para que se me entienda en términos bíblicos, los pretorianos que tenían, que era como una guardia más específica, claro que tenía Herodes, los herodianos, no pretenden los herodianos, y la gente no le gustó esto, y creo que no le gustó al mundo secular, no le gustó al mundo liberal, que se le corte este poder con las acusaciones de corrupción, ¿no es cierto? Y el aumento de poder del movimiento ultra religioso que está presionando más, teniendo en cuenta que en Israel los movimientos de judíos liberales o reformistas y parte conservadora son minoritarios. Entonces se vieron muy afectados, también con los que son humanistas o que son laicos también se ven muy afectados, y lo sienten como una amenaza a la soberanía y a la democracia que tiene Israel actualmente. Y es por eso también que Estados Unidos, a través de Biden, lo dijo hace un par de días, que también le estaba quitando el apoyo en esta parte de Netanyahu, porque tiene que parar este caos. Tuvo la suerte que cae Pesaj ahora la Pascua, en la próxima semana, donde Israel se para en su gran mayoría. Y aprovecharon las comunidades de distintas partes de América, en este caso Chile, la comunidad sefardí y el Círculo Israelita de Chile emitieron un comunicado que traten de llegar a un acuerdo que sea lo más light posible y que no sea tan, digamos, tan conveniente, que este es el tema, tan conveniente lo que quiere hacer Netanyahu. Justo coincide con los casos de corrupción que dije de su aliado, que era el que lo destituyeron, y él. ¿No es cierto? Y eso es lo que la gente está detectando y que también está afectando a las comunidades de afuera, que si bien viven en otros países, también se dan cuenta que les puede afectar por algún ingreso o algún familiar que ya estén viviendo en Tel Aviv, ¿no es cierto? Haifa, que son las ciudades más seculares. Ok. Bueno, a mí no me parece así como, curiosamente cayó la reforma, o sea, se ve demasiado descarado, ¿no? Que justamente están implementando esto cuando está siendo acusado. ¿Cuál es el ministro que fue destituido o qué cargo tenía? ¿Quieres que agregue lo que tienes aquí, Javier? Sí, ahí puse en la pantalla se llama Ariel Deri, es ministro de gabinete. Gracias, no me acordaba el nombre. Okay. Y él es del partido Chas, él es el líder del partido Chas, el de Guardianes de la Torah. Y pues es un partido pues muy religioso, ¿no? O sea, ultraortodoxo sefardí. Y él también lo sustituyó Netanyahu lo sustituyó por cargos de corrupción y ahorita él enfrenta pues un proceso por lo mismo. Pero aún no se le ha comprobado, o sea, puede ser que haya sido, no sé, de mala manera que Benjamín lo quitó y ahora que lo están presionando porque él también está acusado, por eso lo quieren restituir, o si ya le comprobaron. Puede ser también una jugada que lo quite, pues de cierta manera como para
O sea, quito a este a cambio de que tú, a los seculares, quito a este ministro a cambio de que los seculares me den su apoyo, ¿no? Como un Correcto. juego de suma cero, también puede ser eso. Sí, Ya, correcto. Eso es lo que una de las cosas que se le está acusando, que, que al quitarle poder al Poder Judicial, a Arieteri lo pueden, por presión del CHAS, y los otros partidos pueden volver a instituirlo y sacarle el tema de la acusación. Y es por esto que yo mencioné en un principio eh, que cuando Netanyahu hizo su alianza con los partidos de ultra, lo voy a decir en estos términos, pero no, aunque no sea así, de ultra de derecha religioso, más que son de este tipo de movimientos que son más radicales, eh, niegan las acusaciones contra Ariel, ¿no es cierto? Y están presionando a Netanyahu. Entonces, cuando tú juegas con alianzas, la otra parte te va a pedir en algún momento algo. Y es lo que está sucediendo ahora. Y es lo que también están reclamando el mundo secular, el mundo liberal. claro. Exactamente. Sí, y también otra cuestión es de que, por ejemplo, lo que es como la tipo milicia privada que quiere eh, crear Netanyahu, también se supone que es una milicia que se creó para combatir el terrorismo. Entonces, por ejemplo, el partido árabe, que es un partido pues pequeño, ¿no? Pero que es árabe, Sí. pues acusa de que realmente propone crear esa milicia pues privada de Netanyahu para de cierta manera pues seguir combatiendo a los palestinos. Entonces, los opositores, que en este caso es este partido y otros, pues ven de cierta manera pues con mucha desconfianza, ¿no? Crear esta milicia, porque dicen pues es que pues, para eso ya están las fuerzas de defensa israelíes, ¿no? Para qué crear otro cuerpo pues militar, ¿no? Javier, es algo así como lo que pasó aquí en México con la Policía Federal y la Guardia Nacional. Un tanto La distinto, desaparecieron una. más bien lo que pasó aquí en México es de que desaparecieron Policía Federal, ¿cómo se llama? Policía de Caminos, si mal no recuerdo, y todo lo reunieron bajo un solo cuerpo, que es la Guardia Nacional, o sea, están todos agrupados ahí. Aquí es distinto, aquí es las fuerzas de defensa israelíes, la policía israelí, más aparte otra milicia que sería para combatir terrorismo. Como un O grupo de sea, crear choque. un cuerpo aparte que no le rendiría ni a las fuerzas de defensa ni tampoco a la policía. Y es curioso porque bueno, yo he visto muchas notas, publicaciones de cómo exaltan la reacción que tiene las fuerzas del Estado de Israel. ¿Cómo dices que se llama, perdón? Fuerzas de defensa israelí, si Sí, mal no cuando recuerdo. FDI. la FDI, ajá, porque son muy eficaces, entonces dices tú, ¿para qué? Como, ¿para qué quieres más si son eficaces los que tenemos? Sí, sí, se ve Sí, bastante. es como una propuesta hiperbelicista, ¿no? Ya sí, ya es muy bélica. Es que es lo que caracteriza al partido Likud. Tanto Netanyahu como el fallecido Ariel Sharon pues son, tanto el fallecido como Netanyahu son de una corte muy, muy antipalestina, pues, o sea, ellos no creen en la creación de dos estados, por un lado judío y otro palestino, más bien Netanyahu y el Likud, ellos creen en la creación del Estado de Israel total y no cederle ni un ápice, ¿no? A los palestinos. No creen en eso ellos, entonces por eso pues ven los otros partidos o incluso los que son árabe israelíes, ven con malos ojos la creación de esta fuerza nueva, ¿no? Esta fuerza militar nueva. Claro. Ok, quería preguntar aquí, tenía varias cosas aquí. No sé si haya preguntas, creo, ¿no? En el chat. Hay una, pero bueno, igual la voy a poner y ya tú nos responden ambos. El sistema de poder, ¿qué sistema de poder tiene Israel? ¿Democrático o teocrático? Pues es democrático parlamentario. Pero esta Parlamentario. onda de hacerlo religioso lo quisieron hacer teocrático, me imagino, ¿no? Es que sí, es que de cuenta que en Israel no hay como tal una No separación hay una unidad. tan disuelta, como en México o en Chile, donde el Estado y la iglesia están así separados, ¿no? Separados por Acá se completo. supone Sí. que no están juntos, sin embargo, sí existe como tal una convivencia entre la tradición ortodoxa, sefaradí, mizrahi, con el Estado, ¿no?
no es tan separado así, tan nítida esa separación en el Estado de Israel. Por eso es que hay partidos judíos religiosos. Okay. De hecho, por ejemplo, si tú te casas en Israel, el Estado no hay un juez que te case, más bien tienes que ir con un rabino, ¿no? Sí, esa parte de todo lo que es conversiones, casamientos, todo eso está a cargo de los movimientos ortodoxos, ¿no es cierto? Se luchó, los movimientos conservadores y los movimientos reformistas han intentado luchar de que sus conversiones o sus casamientos sean dentro o fuera, fueran la misma validez, pero los movimientos ultraortodoxos lucharon contra eso, se opusieron, y como tienen poder dentro del Parlamento, finalmente los movimientos que son en mayoría en la diáspora, pero no en Israel, no han podido. Entonces las personas que hacen conversiones en los movimientos que son reformistas o conservadores tienen mucha dificultad de legalizar o validar su conversión en Israel. Entonces también tiene ese problema ahí. Fíjense que a mí me interesó mucho este tema a raíz de que en mis contactos del Facebook tengo a un arqueólogo, bueno, no lo voy a mencionar, pero tengo un arqueólogo que es israelí, es judío también, y me sorprendía que publicaba mucho contra Benjamín Netanyahu, contra esta reforma, yo lo poquito que sabía era de que, bueno, dije, pero si él es judío y pues es su estado, ¿por qué no defiende esto que le pudiera servir? Realmente, ¿qué tanto, bueno, ya Andrés mencionó algunas cosas, pero qué tanto afectaría toda esta reforma al judaísmo que no es ortodoxo o ultraortodoxo? Porque, bueno, de hecho, creo que hasta hay ortodoxos que han salido a manifestarse. Tal vez son pocos, pero ha habido. Sí. ¿Por qué si estos judíos se manifiestan en contra? ¿Qué tanto les puede afectar a ellos? Porque tal vez otras confesiones ya podemos más o menos imaginarnos, pero a ellos como tal. Pues yo quiero poner, bueno, no, está bien, dale tú. Ok, cortito. Lo que sucede es que los movimientos religiosos de línea ortodoxa o reformista o la reconstruccionista, que son más nuevos, no tienen representantes en sí dentro de las cámaras, dentro de la Knesset. ¿Por qué? Porque la mayoría viene de afuera, porque son ideas que para el ultraortodoxo son como peligrosas, que la asimilación con las culturas de otros países y todo el tema. Y como ellos tienen el monopolio, al menos de la parte religiosa, no la ultraortodoxia, porque la ultraortodoxia no está en contra del Estado de Israel, pero esta línea de ortodoxia les va a quitar poder o autoridad sobre un tema en particular. Y eso le vas a abrir la puerta a los otros movimientos que no piensan como tú, ¿no es cierto? O coinciden en algunas cosas y en otras cosas difieren. Les quita esa me cuesta esta palabra, ¿se me puede ayudar? ¿Hemogenía? No. ¿Hegemonía? Hegemonía, gracias. Sí, les quita ese otra vez. Bueno, esa palabra, hegemonía. Palabras que me cuestan. Sí, les quita poder finalmente. Y le entregan poder a las comunidades de Estados Unidos, que son muy grandes en la línea reformista, y le abre una puerta muy grande a Latinoamérica, que también está bastante cerrada. Entonces, ¿en qué afecta a estas comunidades? Un montón, porque ya el pequeño espacio que se han podido ganar en este pequeño lugar de Kotel, donde pueden convivir hombre y mujer y rezar en conjunto, o hacer sus bar mitzvah en conjunto, no importando si es LGTBI, todos juntos, no hay problema. Le ha costado mantener ese lugar. Incluso hubo un tiempo que el Estado de Israel, como presión, no estaba manteniendo el lugar como mantiene las otras partes del cótel, ¿no es cierto? Para que no. Y ahí hubo este accidente que se cayó una piedra tiempo atrás por falta de mantención. Entonces, no le daba una mantención adecuada. Obviamente, esto lo ve el mundo secular, y si alguien fuera a Israel y va a ciudades como Tel Aviv o Haifa, Cesarea, Eilat al sur, no va a haber gente ortodoxa. Y si llegan a ver gente ortodoxa, por lo general se llevan mal, no se llevan bien.
porque una parte quiere vivir tranquilo como se vive de manera occidental y la otra parte quiere mantener su visión, ¿no es cierto? Y imponer esa visión al otro porque tiene esta idea más teocrática, como bien preguntaron por ahí. Y tú sabes, cuando hay muchas diferencias y ninguna parte quiere ceder, empiezan todos estos conflictos. Entonces, ok, tenemos todos estos partidos políticos que se están dividiendo en sí, porque tampoco hay, dentro de la misma coalición también hay disidentes de lo que está haciendo Netanyahu. Y en las protestas, la mayoría de gente de la protesta es gente humanista, secular, ¿no es cierto?, estos movimientos, y muy poca ortodoxa, o nada, o casi inexistente. Y algo que fue un globo que se fue inflando en estos últimos años y reventó. La tensión ya estaba ahí hace rato y terminó de, de reventar. O sumando nuevamente lo que se mencionó, el partido árabe, que es minoritario, viendo por la seguridad de su población. También surgió este problema. Por eso que las comunidades de otros países de la diáspora ven con preocupación el tema de que el poder se vuelva más monopólico de un sector religioso y que se vuelva mucho más poderoso, y que siga aumentando la tensión. Entonces, vuelvo a repetir, yo cuento, termino, los movimientos conservadores o liberales en Israel son muy, muy pequeños y cada vez se le aplica más presión. Entonces, eso está ya reventó. Javier, ¿quieres agregar algo a eso? Sí, lo que pasa es que, de vuelta que, como mencionó Andrés, o sea, hay un grupo de judíos que aunque sí se identifican como israelíes, como sionistas, como pues sí, o sea, siguiendo la tradición judía, son más seculares, ¿no? No son tan religiosos, son un poco más humanistas, un poco más seculares. Y ellos pues ven con malos ojos a Netanyahu porque pues lo ven muy conservador, lo ven muy con una postura un tanto crítica, por ejemplo, a los movimientos feministas o los movimientos LGBT. Entonces ven que aunque ambos sean sionistas o ambos sean judíos, pues uno está más cercano al grupo religioso, grupo más conservador, y los otros son más cercanos al grupo secular, más cercanos hacia, por ejemplo, aquí pongo en pantalla al que era primer ministro antes de Benjamin Netanyahu, que se llama Yair Lapid, que es una coalición, tuvo un gobierno de coalición que era un poco más abierto, ¿no? De cierta manera, para conversaciones para la solución de los dos estados de Israel y Palestino. Uh-huh. Recordemos que hace ya muchos años Isaac Rabin y Yasser Arafat pues habían llegado a los acuerdos de Oslo y habían planteado la división de las fronteras entre Cisjordania, el West Bank, no me acuerdo cómo se llama en español, bueno, West Bank, Cisjordania y la Franja de Gaza, perdón, sí, la Franja de Gaza y el Estado de Israel. Sin embargo, pues a Isaac Rabin pues lo mataron, ¿no? Lo asesinaron en una plaza pública, pero lo asesinaron porque lo asesinó de hecho justamente un judío sionista, o sea, porque veían que la postura de Isaac Rabin era muy condescendiente hacia los palestinos. Entonces hay un grupo, como un traidor de cierta manera, ¿no? Entonces hay un sector de Israel que es un poco más flexible hasta cierto punto, que ven con malos ojos a Benjamin Netanyahu, aunque ambos sean sionistas, aunque ambos sean religiosos, pero al final de cuentas les digo, no es así como todos piensan exactamente igual en el Estado de Israel, la gente piensa distinto, ¿no? O sea, y eso lo podemos ver incluso en la Biblia, o sea, los judíos pues pensaban diferente, el Talmud también es lo mismo, piensan diferente, o sea, no todos piensan exactamente así en bloque, de forma uniforme. Uh-huh. Hay diferencias, pues hay facciones, hay disidencias. Entonces, por eso ahí vas a encontrarte con israelíes que ven pues con malos ojos al gobierno de Netanyahu, precisamente por estas diferencias que pueden ser o sea, muy sutiles, pero sí son, sí al final de cuentas en un gobierno sí se notan. Ok, mira, yo también estuve viendo que realmente en el Estado de Israel como tal, los judíos ortodoxos son minoría en cantidad.
a mí me llama la atención que siendo pocos tengan tanto poder. Cuando se formó el Estado de Israel, se formó como un Estado laico y cómo se fue convirtiendo en ortodoxo. Bueno, si nos pudieras decir, Javier, digo, ya sé que es un poquito otro tema, pero a lo mejor nos puede dar un fondo, ¿no? Pues sí se formó como laico, o sea, por ejemplo, David Ben Gurión era ateo, sin embargo, pues reivindicaba mucho de la tradición judía porque veía que de cierta manera él estaba como cumpliendo, ¿no? Como el reino davídico, el reino salomónico. Entonces es por eso que aunque sí sea un gobierno, les digo, laico como tal, sí se le ha conseguido, sobre todo en los últimos años, se le ha conseguido mucho al lado religioso, porque hubo un tiempo en el que hubo gobiernos de Israel que no fueron de extrema derecha, por así decirlo, fueron más de tendencia un poco más de izquierda. Le digo, el caso de Isaac Rabin era precisamente un gobierno de, pues entre comillas, de izquierda, ¿no? Que era más de diálogo con los palestinos. Entonces, en las últimas fechas, décadas, sobre todo con Ariel Sharon y con Netanyahu, sí se ha vuelto más, se le ha tratado de dar más concesión al lado religioso, pero sobre todo por el lado del cristianismo evangélico. Como te comentaba antes de iniciar la transmisión, han tenido mucha fuerza estos rabinos ortodoxos, no ultraortodoxos, como señalará la diferencia Andrés, sí. Porque el rabino ultraortodoxo está en contra de Israel, pero el ortodoxo sí es un poquito más prosionista, y estos han sido apoyados tanto por cristianos evangélicos en Estados Unidos como políticos en Estados Unidos, tanto del Partido Republicano y Demócrata, sobre todo republicano, que han donado millones de dólares, ¿no? Pues para reconstruir Israel, como pues ellos piensan que se ha cumplido las profecías en la Biblia. Y por ejemplo, Benjamin Netanyahu pues tuvo demasiado apoyo por el último gobierno republicano en Estados Unidos, de Donald Trump, porque fue la primera vez que Estados Unidos reconocía a Jerusalén como capital del Estado de Israel, siendo que pues antes estaba en un estatus como de una ciudad pues libre, ¿no? En la que convivían todas las religiones. Sin embargo, en el último gobierno de Donald Trump, pues uno de los países más poderosos, que es Estados Unidos, reconozca a Jerusalén como capital del Estado de Israel, pues sí fue pues un hito, ¿no? De tal forma que pues sí se le dio demasiado apoyo a los grupos más religiosos en Israel. Okay. Andrés, ¿quieres decir algo de esto? Sí, como bien dijo Javier, Israel se inaugura como un partido laico, ¿cierto? Cuando había Ben Gurión, después con Golda Meir y todas las personas que van detrás. Una historia súper larga esa. Sí, había movimientos ortodoxos que ya vivían en Israel ya hace bastante tiempo, desde incluso antes del Imperio Otomano, que ya estaban ahí. Y ellos mismos se quejan que llega un Estado laico a imponerles leyes que ellos no tenían. Como el tema de las comidas, la matanza de animales de manera ritual. Y estos son los grupos que se conocen el día de hoy como ultraortodoxos, que viven en barrios muy pobres, pero que no aceptan ni ayuda del Estado ni tampoco tributan de nada. Son los famosos movimientos antisionistas, ¿no es cierto?, que son dentro del mundo religioso, y muchos vienen también de Irán, ¿no es cierto?, pero ellos reclaman que sus antepasados acá ya vivían hace mucho tiempo ahí, y llegó el Estado de Israel a imponer leyes que ellos no les preguntaron. Esa es como una línea ortodoxa. Y la otra línea ortodoxa, que ya viene de distintas partes de Europa, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que fueron emigrando a Israel y con apoyo económico, si bien en un momento fueron minoritarios, pudieron ordenar su partido político, y el éxito de ello es que fueron ordenados en lo que estaban haciendo. Entonces se volvieron como la tercera opción, cuarta opción más fuerte dentro de los partidos que existen al día de hoy. Creo que del listado que mostraste, creo que están como cuarto dentro de la Cámara, de que tienen más personas. Uh-huh. Y se volvió importante para legislar dentro de Israel. Y una de las cosas también que están acusando, ahí yo no sé si es verdad o no, dentro de lo que quieren aprobar, es que
ellos van a tomar unos recursos o quieren que le aprueben unos recursos que son para construir y mejorar y modernizar los barrios Jaredí, pero esos recursos se los van a quitar o no se los van a otorgar de manera equitativa también al mundo secular para mejorar sus barrios. Entonces eso también provocó otro problema. Pero eso, siendo tan poco, que ya la gran mayoría está en Jerusalén, cada vez más emigra gente ortodoxa de Estados Unidos hacia Israel también. Entonces las comunidades han ido aumentando y aumentar también tienen más peso. Y como ya son importantes dentro del mismo Knesset, obviamente son importantes para buscar alianzas. Y como Netanyahu y el Likud han sido inteligentes en esa parte, buscó apoyo en ese sector para fortalecerse en el poder y los partidos religiosos lo vieron como una oportunidad de adquirir más poder y más importancia dentro del Estado, obviamente, para su beneficio. ¿Cuál es el problema? Es que también le quitas lo que he venido hablando, le quita importancia o le quitas no sé si derecho es la palabra, pero a la gente que no es religiosa y que no le interesa vivir como religioso. Entonces este lado siente que les van a imponer algo que ellos no creen o no guardan o lo tienen simplemente como una tradición. Entonces imponerle algo, eso ya lo ven como una amenaza, y es por eso que los partidos ortodoxos dicen que la democracia no se va a acabar, sino que va a tener una evolución, pero los laicos dicen esto va a socavar la democracia que se ha construido dentro de Israel. Uh-huh. Okay. Dice aquí una pregunta. ¿Qué pasaría si Israel entra en una guerra civil? Pues pasaría pues lo mismo que cualquier otro país, ¿no? Se hacen dos facciones y pues se van a matar hasta que uno gane, ¿no? Pero más bien de la guerra civil, pues es más bien discursivo, o sea, es de Netanyahu que acusa a sus opositores de que quiere una guerra civil, pero pues es más que nada discursivo, o sea, realmente Israel no se ve en las condiciones de entrar en una guerra civil interna porque ven mayores enemigos fuera, ¿no? De esta manera eso le ha ayudado a Israel pues cuestionarse internamente, porque si no, pues ya hace mucho tiempo pues ya los hubieran exterminado, ¿no? De otras naciones árabes, islámicas que lo rodean, ¿no? Porque aunque puedan tener diferencias internas, no son tan fuertes como para dividirse, ¿verdad? Internamente. Okay. Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, porque incluso también llegué a ver algunos titulares que decían que todo esto pues lo estaba debilitando. Y fíjate que si eran de páginas cristianas que decían, oremos por Israel porque están generando una crisis y posiblemente una guerra civil, y eso va a hacer que los enemigos vengan a destruirlos, ¿no? Sí, ya los enemigos se están preparando para destruir Israel. Sí, lo que eso sucede que son titulares sensacionalistas porque para el mundo cristiano ven algo profético, ¿no es cierto?, de una destrucción y todo eso, pero también hay que entender que estos fenómenos es normal dentro de los países y han habido en Estados Unidos, México, acá en Chile, bueno, acá nosotros tuvimos un par de años algo súper complejo, pero no lo llevan a guerra civil, sino que es un descontento que están viviendo la sociedad, que en un momento colapsa o hay un quiebre por situaciones que se fueron dando, acumulando, ¿no es cierto? Y en un momento el cajón desbordó, y es lo que está sucediendo. Entonces ahí vienen las nuevas negociaciones de cómo seguir adelante, pero esto pasa en todos los países donde hay muchas voces y todos quieren algo, ¿no es cierto? Y todos demandan algo. Y estos roces siguen sucediendo cada cierto tiempo, y es parte de la historia de los países. Pasa siempre. Y Israel también no lo está viviendo tan fuerte como ahora, pero puede que se llegue a un acuerdo y puede que en el futuro vuelva a pasar. Sí, de hecho vaya, ese tipo de protestas es normal en una democracia, porque al haber democracia pues hay pluralidad, y si hay pluralidad pues obviamente hay diferentes perspectivas, diferentes opiniones, y si un gobierno hace algo que no representa a la mayoría o no le gusta a la mayoría, pues van a protestar, o sea, la gente va a protestar.
pero una protesta pues no es equivalente a una guerra civil. La guerra civil es cuando pues hay dos bandos que se arman, ¿no? Utilizan armas y se enfrentan a morir. Esto como tal pues nada más es un ciudadanos que están protestando porque no les parece correcto que la reforma judicial que propone Benjamin Netanyahu sea lo más apropiado. Entonces, de cierta manera, pues ellos lo que les preocupa más bien es como si esta reforma pues socavaría de cierta manera los fundamentos democráticos y el funcionamiento mismo del Estado, ¿no? Más bien es eso. Es como si, por ejemplo, pues hace muy poco, ¿no? En México, pues la gente protestó porque pues se quieren hacer cambios al Instituto Nacional Electoral, entonces la gente salió a protestar de rosa, ¿no? Algo similar. Entonces, más bien es eso, pero no como tal no es una guerra civil, o nadie ve una guerra civil en ese sentido. No, ni cerca, sí. Estos titulares, bueno, y lo que quería referirme a lo que dijo Netanyahu, lo que dijo es como para justificar, ¿no es cierto? No, que ellos me quieren provocar una guerra, me quieren sacar, pero es lo que dice cualquier político en cualquier parte del mundo cuando se ve en aprieto, que ya lo hemos visto, es parte del juego de la política. Eh, y el tema bueno, de las democracias funcionan así, no todos van a pensar igual, no todos creen exactamente igual y siempre va a haber un sector que se va a sentir afectado, va a protestar y si se dan cuenta, la mayor parte de las protestas en Israel no son violentas, no son gente que busca convivir en paz, ¿no es cierto? Y muchos quieren convivir en paz también con los palestinos. Y que no haya más lucha ni guerra. Entonces, por eso que ellos tratan de... Hay mucho opositor también a lo que trae Netanyahu, porque hay gente que ya quiere vivir paz, o hay gente que ha visto morir hijos por ambos lados. Uh-huh. Entonces ellos quieren calmar, que se ordene bien el tema y que se llegue a un acuerdo y no provocar más problemas, pero es parte de un país que es democrático y que no le gusta, que ven que su autoridad no está haciendo lo que se supone que para que fue elegido. Exactamente. Hay una pregunta aquí, dice que si en Israel casan incluso no judíos, o sea, si un cristiano se quiere casar en Israel, ¿lo tiene que casar un rabino o cómo es allí? No, en el mundo judío son los rabinos, en el mundo cristiano si armenio lo casará un monje de armenio, si musulmán, agulir musulmán, como lo entenderán ellos, pero sí, no hay problema en eso, de hecho se hace. Pero no existe el matrimonio civil como tal, como aquí en México, por ejemplo, tienes el civil y el religioso. Es que como digo, que son... Bueno, es uno de los problemas, es que están separados. Están separados. Es uno de los problemas que hay con eso. No hay como, ya voy a, no sé, acá en Chile el registro civil, me caso por civil, todo, no importa la religión, todos van en el registro civil. Allá están separados. Okay. Es como clases distintas sociales. Entonces hay gente que se siente de segunda clase, que también sucede eso en Israel. No, sí, pero todo es religioso ya en Israel, o sea, claro. No hay un registro civil israelí, más bien lo que hay es una boda judía, ¿no? Nada más. Pero más bien lo que preguntaba él sí es de que los rabinos casan a no judíos con judíos. No. De hecho, también es tema tal vez para otro video, ¿no? La marginación y la discriminación que hay a judíos, como decía Andrés, conservadores o liberales, por parte no solo del gobierno, como ya nos comentó, sino incluso como en el ambiente, como si fuesen de distinta clase, como judíos de menor categoría, como no sé. Bueno, ahí es un tema bastante complejo. Dice una pregunta aquí, ¿qué tanto ha influido la declaración de Balfour de 1917 hasta el día de hoy en la geopolítica de Israel? O israelí, perdón. Pues fue súper importante porque esa declaración fue del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Fue una carta que le envió al señor Rothschild, que es una familia judía pues muy rica de Europa. Y en esa carta, pues él le decía de que Gran Bretaña pondría todos los medios para que se creara el Estado de Israel. Entonces la declaración Balfour pues es súper importante. De hecho, en el Estado de Israel hay una calle
que se llama Balfour, precisamente en honor a este señor. Perdón, ok. Bueno, Javier, ya para ir cerrando este tema de las protestas, ¿cuándo comienza o cuándo comenzaría el proceso contra Benjamín Netanyahu? Pues mira, eso sí lo desconozco. Lo que pasa es de que desde hace casi 3 años ya ha tenido denuncias. Lo que pasa es que como todavía no han concluido, es por eso que todavía no lo han destituido como primer ministro. Pero lo que yo he leído al respecto es de que no tarda mucho ya en que lo citen, ¿no? Lo llamen a declarar, como se le conoce. Pero por eso el así express que de esta fecha, ley pues que sí, no te voy a salió, decir. es el express de esta ley que salió tan rápido y como que fue de Ajá. golpe y la gente no le gustó porque como no tiene ni tiempo de analizar a ver qué nos está presentando. ¿Por qué ahora? Esa es la sospecha, entonces la gente se paró su antena a ver qué está sucediendo acá. Sí, de hecho, no sé si se acuerdan, bueno, en México tenemos un caso, creo que si eran 2, hay uno que un caso de creo que era el subprocurador subprocurador general de la República, que están acusados por lo de la tortura con los estudiantes de Ayotzinapa y otras personas, pero él se fue a refugiar en Israel. Y hay otro caso de otro tipo que se llama Anders Roemer, que él tiene unos casos ahí como de abuso sexual, pero él es judío y también se fue a refugiar en Israel. Y el gobierno de México tuvo que pues pedir órdenes de extradición al Estado de Israel para que los traigan hasta acá, ¿va? Pero tiene como, ¿qué será? Ya hace como casi 4 años eso, o sea, Han procedido. no ha procesado, o sea, los temas de justicia muchas veces tardan mucho, entonces ¿cuándo será? Pues no sabemos, ¿no? Pero pues ya pasaron 3 años desde las denuncias contra Netanyahu, pues a ver qué pasará después. Pero eso que mencionas ahorita, esos ejemplos, son parte de esta corrupción del gobierno del Estado de Israel. Pues mira, es de corrupción de México, de los gobernantes de México, Qué raro, pero qué raro. como ellos, de cierta manera, son mexicanos, pero israelíes, pues el Estado de Israel como que de cierta manera pues les da pues la protección necesaria, ¿no? Entonces pueden decir, no, pues sabes que este vato pues no procede de esta orden de extracción porque pues no vemos de elementos para los cuales extraditarlo, entonces, quién sabe. Ok, ¿y cuál entonces sería el peor panorama de lo que podría pasar? O sea, ¿cuál es el peor escenario de todo esto? Pues mira, el peor escenario depende para quién le preguntes. Si le preguntas para un palestino, pues que Netanyahu siga en el poder. Si le preguntas para un judío secular, pues también te va a decir lo mismo, que Netanyahu siga el poder. Y el peor escenario para Netanyahu, pues sería que él ya no, o sea, el peor escenario para él sería que ya no esté en el poder. Que las acusaciones sean demostrables, que sea culpable. Exactamente, entonces, el peor escenario para quién depende. Okay. Bueno, pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Al parecer no hay preguntas allí, casi Sí, no se ve nada, ¿no? escuchando allí. Es que este tema, mira, muchas veces desconocemos, o sea, yo realmente no conocía cómo estaba armado el Estado de Israel, ni mucho menos. O sea, escuchas cosas de lejos y te imaginas, pero no se sabe, entonces por eso a veces no sabemos qué preguntar en sí. Yo, bueno, sí quisiera agregar 2 preguntitas más ya para dejarlos a descansar y todo. La primera sería, tú que precisamente también conoces de geopolítica, Javier, ¿realmente le afecta a Israel como, bueno, no a Israel, o qué nos podría afectar a los demás este conflicto de Israel? Híjole, pues mira, como tal a nosotros, los latinoamericanos, nos afecta directamente. Sin embargo, más bien afecta a nivel regional la forma en cómo se puede organizar políticamente el Estado de Israel. Si continúa Netanyahu y esa línea más dura de la política israelí, sí complica mucho los procesos de paz, los acuerdos, pues una región un poco más segura, más en paz, ¿no? Eso de esa manera sí les afecta a ellos directamente. Pero a nosotros los latinoamericanos no nos afecta tan directamente, pero sí nos puede afectar, por ejemplo, el hecho de
casos de corrupción, por ejemplo, en los que muchos políticos de México son a la vez israelíes y pues muchas veces tienden a refugiarse al Estado de Israel. Y por lo tal, pues en México no hay justicia y tampoco pues se permite que haya justicia por parte de ese tipo de órdenes de extradición. Sería yo lo que lo veo vinculo un poco, ¿no? Pero como tal directamente no es mucho. A lo mejor un cristiano más evangélico, pues puede decirte más cosas, ¿no? Porque pues, de cierta manera ve más Lo conexión entre el ve Estado de Israel y apocalíptico, sí. más Lo ve como apocalíptico apocalíptico, claro. y estas son profecías, ¿no? Y no sé qué, pero pues como ya es una línea un poco más secular en ese sentido, pues no veo alguna influencia directa. ¿No ves la posibilidad de que muchos israelíes salgan del estado? O sea, si sigue Benjamín, pues mejor decidan regresar. Ya ves que muchos hicieron aliyá, muchos se fueron hacia allá, entonces mejor regresar a sus lugares de origen. Pues yo creo que más bien si sigue habiendo mucha inestabilidad en el Estado de Israel, sí puede suceder eso. Sin embargo, los israelíes en general sí viven más seguro que, por ejemplo, un palestino, ¿no? Un palestino, pues, realmente pues, no tiene forma de contrarrestar. Vaya, es desproporcional, ¿no? La forma en cómo está el Estado palestino, o el gobierno palestino, con el Estado de Israel. Entonces, más bien lo que sé es más bien migraciones de palestinos fuera de esa región que de israelíes. Israelíes sí hay migraciones, No, pero no son tantos. pero, por ejemplo, acá en Chile está la colonia más grande del mundo de palestinos. Entonces, Sí, muchos exactamente. vienen para acá y la mayor parte de la comunidad palestina es cristiana. Exactamente. De hecho, también vi, por ejemplo, que entre los palestinos hay mucho judío mizrahi que fue como relegado hacia esa zona, no sé qué tan cierto sea. Sí, y es que, sí. No, termina. Sí, y es que es de cuenta que en lo que sucede con la política de Israel es de que en la medida en que vayan migrando palestinos saliendo, lo que hace el gobierno de Israel es traer judíos de fuera y pues colocar colonias judías, ¿no? En esos territorios. Que son las famosas tierras en disputa, que en realidad eran tierras de palestinos, la verdad. Sí, sí. Entonces, pues siempre va a ser la lucha, ¿no? De que ese territorio es mío, o es tuyo, o es mío. Entonces, en la medida en que vayan desapareciendo palestinos de esa zona, pues el Estado de Israel pues, va a seguir apropiando de esas tierras y pues seguir expandiéndose. Claro. Bueno, y la última sería ya como más que nada de conceptos. Yo sé que muchos de los que a lo mejor ya están conectados aquí los tienen claros, yo sé que Andrés pues obviamente también, pero uno de los titulares también decía que estaba en peligro el gobierno israelita. Muchas veces confundimos estos términos, ¿no? Sí. Judío, israelí, israelita. Y pues no son lo mismo, como No son lo mismo. hay judíos laicos. Es lo que yo platicaba la otra vez con un especialista que tuve aquí sobre quién es judío. Y yo le preguntaba, es que antes yo no concebía eso de que, ¿cómo va a ser alguien judío laico? Pues si los judíos pues, vienen de una religión, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser laicos? Y entonces, ¿por qué un judío sí puede ser laico, pero no puede ser cristiano? No entiendo. Entonces, es importante que si nos puedes aclarar esos términos, Javier, ya nada más para cerrar esta charla, porque no se han animado a hacer más preguntas. Sí, pues mira, lo que es israelí como tal es la ciudadanía que da el Estado de Israel a los ciudadanos que viven ahí. Entonces puede haber un judío israelí, puede haber un musulmán israelí, puede haber un cristiano israelí, puede haber un ateo israelí, etcétera, ¿no? Entonces puede haber un judío laico israelí, etcétera. Esa es como tal la nacionalidad, como aquí ser mexicano, ser chileno, ser argentino, eso es israelí, es muy sencillo. Judío, pues hay muchas excepciones, ¿no? Andrés sabe más de esto. Se puede entender como judío aquel que es hijo de madre judía, pero también puede haber un judío un gentil que hace conversión al judaísmo, ¿no? Con todas Correcto. las acepciones que eso implica, sin ser hijo de madre judía, ¿verdad? Entonces se convierte en una religión. Sin embargo, un judío laico muchas veces se utiliza para decir aquel que es hijo de madre judía, pero que su judaísmo no es tan devoto y por lo tanto pues no practica mucho las costumbres, ¿no? Las practicará de vez en cuando y cuando hay fiestas, ¿no? Como Pesaj
o Rosh Hashanah, o etcétera. Entonces, como tal, no es un judío muy devoto, entonces como tal, pues no le interesa mucho la religión judía, y esos son muchos los que viven en el Estado de Israel, de hecho la gran mayoría de los ciudadanos israelíes son judíos muy seculares. En Estados Son Unidos muy también, o humanistas. sea, sí, son Sí. muchos que realmente nomás son judíos por hijo de ser madre judía y se acabó, pero realmente su religión no la practican tanto como un judío ortodoxo, ¿no? Claro. Y israelita, pues eso se hace referencia directamente al reino bíblico de Israel, ¿no? El reino israelita. Eso sería israelita. Es un Sí, concepto, pues, solo ya. para agregar lo que estaba explicando Javier, el tema de israelita, hay israelí árabe, ¿no es cierto? Israelí judío, israelí cristiano, ¿no es cierto? Armenio, están los, los beduinos, hay otros que no me recuerdo ahora el nombre, que viven por Galilea también, que son Los drusos. los drusos, también están los drusos, entonces es una multiculturalidad dentro de Israel, y es un estado laico, solamente lo puede mantener. Y dentro de judío, obviamente está, como explicó bien Javier, hijo de madre judía, se está luchando el tema también de padre judío y el converso. Dentro de ese mundo, ¿no es cierto?, está el judío que es laico, que por lo general es ateo, pero guarda las tradiciones como ustedes guardan las fiestas patrias de México o en mi país. Son fiestas tradicionales del país, eso. Pero no tiene una creencia en Dios. Después ya tenemos un judío que es un poco más liberal, que sí cree, pero no le interesa la creencia de la ortodoxia, que yo la encuentro ajena, que es atrasada, ¿no es cierto? Hay otros que es como los conservadores, que mantienen las tradiciones, tienen una creencia en Dios, practican, pero no van tampoco al extremo de encerrarse en barrios cerrados, ¿no es cierto? Y luego ya los mismos ortodoxos que ya son el ortodoxo, el ultra ortodoxo, y hay otro ultra que se dividen cada vez son mucho más ortodoxos, ¿no es cierto? Y que ellos tienen más problemas con este mundo que es mayoritario en sí. Sí que están todo ese tipo de divisiones dentro del mismo Israel. Todo eso está dentro. Sí, pues ahí está la serie, ¿no? La de Un Ortodoxo. Ahí más o menos te explica cómo es la vida del... Una línea mucho más ultra ortodoxa. Más ortodoxa, exactamente. Sí. Sí, porque que viven en barrios, en colonias. Conocen bueno, la de la serie eran antisionistas, ¿verdad? Porque hablaban de Israel. Entonces, sí, exactamente. Sí, en la serie y te fijas, también ellos viven fuera eso. De Israel, no viven adentro, precisamente porque detestan el Estado de Israel. Ellos creen que, por ejemplo, el Estado de Israel, como no ha llegado al Mesías, pues es un gobierno espurio, es un gobierno falso, o sea, no está hecho por Dios, por así decirlo. Entonces ellos se mantienen alejados del Estado de Israel. Okay. Bueno, esta última fue también para que aprendamos que hay distintas visiones del mismo tema, distintos términos, y aprendamos a no generalizar, porque también eso fomenta mucho, como decía en el principio, puede ser antisemitismo, antijudaísmo, anticristianismo, o sea, no hay que generalizar porque no todos son iguales, no todos piensan igual, todos practicamos igual, entonces hay que saber ubicarnos, ¿no? Bueno, chicos, pues muchas gracias por haberme aceptado esta invitación a ambos. Realmente es un tema que a mí me interesaba mucho. Espero que supongo que las personas que nos estuvieron acompañando, que fueron alrededor de 25 aquí conectados, y los que vean en diferido, me imagino que también, por eso dan clic al video. Y pues esperemos, ahorita como dijeron ustedes, pues hay una pausa que se hizo en este tiempo de Pesaj, que vienen las fiestas a celebrarse. Esperemos a ver qué pasa y que pase lo mejor para la humanidad en general. Entonces, cuando vean este video, esperemos que ya haya pasado, si lo viendo después del tema. Y si no, pues ya, como nos dio Javier una clase al principio de cómo está la política, ya también sepamos cuando veamos noticias de qué se trata la situación. Sí, exactamente. Muchas pues a ti gracias. Ambos. Pues ahí, ahí estamos en contacto. Bueno, amigos, y pues recuerden dejar su like, como dice aquí en el banner, suscribirse si no se han suscrito a este canal, también compartirlo si creen que le puede ser de beneficio o de interés a alguien.
Recuerden seguir a Andrés en su canal, Rivera del Jardín, y también Javier tiene su canal. ¿Cómo se llama tu canal, Javier? Pues casi no lo uso, pero pueden seguir mi página que se llama Relaciones Internacionales y Crítica Global en Facebook. Ok, bueno, pues nuevamente muchas gracias. Ahí lo siguen a nuestros amigos. Que estén muy bien, nos vemos pronto y shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Pero